Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. Ya era tiempo de subir un nuevo videito, pues ya me había tardado un montón, pero aquí estamos. Desde hacía ya tiempo había recibido algunos cuantos mensajes de personas preocupadas por mí de que si estoy bien o no. Pues estoy bien, aunque sí han pasado algunas cosillas personales, pero pues creo que pasan y tenían que pasar. Bueno, tal vez algunas no, pero pues ya estamos en medio de una pandemia mundial. ¿Qué cosa peor puede pasar, no? En fin, pero esto no debe de influir en que yo siga subiendo videos en este canal. Y pues bueno, aquí les va este video. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Ya hacía tiempo que no decía eso. Esta pulsera se ve genial, ¿no? Pues en este video vamos a aprender a hacerla. Es un poco laboriosa, pero no deja de ser genial. Hay que tener paciencia y esa paciencia más la constancia tendrá su recompensa. Vamos a necesitar los siguientes trozos de hilo. El primer hilo es de 1 metro con 20 centímetros, el segundo 1 metro con 30 centímetros y el tercero de 75 centímetros, que es nuestro hilo base. Muy bien, este procedimiento ya es muy conocido. Aquí cortamos el hilo de 75 centímetros por la mitad. Luego hacemos un nudo y después otro nudo con una distancia de 5 centímetros y medio. Este procedimiento ya es muy conocido. Después de esto quemamos la punta para que nuestro hilo no se deshaga y por supuesto tengan cuidado de no quemarse, porque si eso pasa, créanme que duele bastante. Esa parte quemada pasamos a aplastarla con la parte metálica de un encendedor para así mínimo darle forma. Y ahora con la ayuda de nuestra pinza apoyamos nuestro hilo, que va a ser la base de nuestra pulsera, en nuestra tabla de apoyo, y la pinza queda de esta manera, así con el hilo muy bien estirado, para así iniciar con el procedimiento. Tomamos nuestro hilo multicolor y obviamente pasamos a quemar la punta y el alrededor. De ambos lados. Obviamente tenía que ser un color alegre. Y bueno, no se entusiasmen tanto quemando, Este procedimiento ya es muy conocido en este canal para facilitar el trabajo y así terminar la pulsera pronto. Lo mismo con el hilo negro, alrededor y las puntas de ambos lados, para facilitar más el trabajo. Aquí sí es necesario porque hay un punto en el que se dificulta hacerla, así que es importante hacer esto. Muy bien, volvemos a tomar el hilo multicolor y hacemos un nudo plano. Observen muy bien cómo lo voy a hacer. Tomamos del lado izquierdo y luego el lado derecho, que pasa por encima y luego por debajo de nuestro hilo central y entre el mismo hilo. Eso es un nudo plano. Ahora hagamos que este nudo quede muy bien centrado. Observen cómo tomo las dos puntas y procedo a jalarlo. Y ahí está más o menos centrado, pero es mejor que otros métodos. Así se ve justamente. Mismo procedimiento con el hilo negro, pero ahora lo iniciamos del lado derecho. Observen. Ok, hecha la base de los nudos planos, así se ve. Y así como procedemos a iniciar con nuestra pulsera. Vamos con el primer nudo. Tomamos la parte del hilo negro, la parte derecha, y observen bien aquí cómo va a entrar el hilo negro. Por eso decía que las puntas tenían que estar rígidas. Entra entre el hilo central, por debajo, y procedemos a jalar.
Lo mismo del lado derecho con el mismo hilo negro, pasa por debajo del mismo y entre el hilo central. Tengan paciencia, que vale mucho la pena porque es una pulsera muy genial. Ahora, del lado derecho con el hilo multicolor, pasa por debajo de todos los hilos del hilo negro y entre el hilo central, justo así. Ahora presten mucha atención, lo estoy haciendo lento para que puedan ver cómo se hace. Ahí es donde va a pasar nuestro hilo, justamente la punta entre el hilo negro y el mismo hilo multicolor. Mismo procedimiento del otro lado. Lo hago así para que se vea claramente. Observen muy bien. Ese es el principio de nuestra pulsera. Ahora, haciendo este nuestro primer nudo, que parece un procedimiento largo pero no lo es tanto en realidad, procedemos a tensar. Así se vería nuestro primer nudo. Y básicamente, como segundo nudo, es el mismo procedimiento. Voy a dejarlo para que lo vean claramente. Como pueden ver, no es nada difícil. Va una tercera vez. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver, es una pulsera muy fácil de hacer, aunque eso sí, lleva un buen rato hacerla, pero recuerden que con paciencia se puede todo. Aquí paso a acelerar un poquito el video para que vayan viendo cómo va quedando, y con estos colores alegres pues obviamente se va a ver muy bien. Aprovecho para pedirles que se suscriban a mi canal para más videos así. Y síganme en mis redes sociales. Ahí publico varias cosillas. Y bueno, quizá ya no sea tan frecuente como antes, pero aún sigo activo en redes sociales. Pueden manifestarme sus dudas en cuanto a las pulseras y yo con gusto les respondo en cualquiera de las redes sociales que están en la descripción del video. Está Facebook, está Ask, Instagram. Y bueno, aquí hacer de cuenta que ya terminamos. Y hasta que tengamos un tamaño así más o menos decente. A mí me gusta que no estén tan largas las pulseras, pero esa ya es elección propia. Sí, una última vez con el último nudo para que observen cómo queda.
Y bueno, vamos a pasar a la medida desde la punta del primer nudo hasta el final de la pulsera, que son más o menos unos 13 centímetros por ahí. Y ojo, aquí solo aflojo un poco la pinza para hacer el último nudo, que viene siendo otro nudo plano, para poder así generar tensión. Sabrán a lo que me refiero, porque aquí es como sellamos nuestra pulsera. Ok, va un nudo plano, observen bien cómo lo hago. Mismo nudo, pero iniciamos del otro lado. Ok, hecho esto, ahora sí procedemos a sacar nuestra pulsera de la tabla de apoyo. Cortamos los hilos sobrantes y es el mismo procedimiento, quemamos y aplastamos. Ok, quemamos y aplastamos. Sí, tengan mucho cuidado con el plástico caliente porque ya lo he dicho antes, duele bastante. Ok, ya pueden ver desde ahora cómo quedó nuestra pulsera. Mismo procedimiento para los otros hilos sobrantes. Y mira cómo se ve nuestra pulsera. Procedemos a hacer un nudo simple. Justo así, sencillito. Y luego otro nudo simple. Y con una distancia de 5 centímetros y medio. Esto es muy fácil, se vería así más o menos. Y procedemos a quemar de nuevo y aplastar. Ok, ahora tomamos un hilo sobrante, un hilo que no tenga razón de ser. Y aquí hacemos un nudo franciscano. Así le damos vueltas, unas 4, ahí llevamos 2. Una tercera y una cuarta. Y se vería justo así más o menos. Ahora con ese pequeño hueco metemos la punta para cerrar el nudo. Y ya saben, procedemos a tensarlo para que nuestra pulsera tenga resistencia y no se afloje. Procuren jalar bien, yo prefiero usar una pinza. Una vez hecho esto, cortamos los sobrantes y volvemos a quemar. Esto para sellar nuestro nudo y que no se desprenda. Justo así, aplastamos. Como pueden ver, dejamos un poquito de hilo sobrante para tener chance. Lo mismo del otro lado. Y bueno, esto no finaliza aquí. Yo prefiero quemar un poco más de los lados para así sellarlo bien, porque si lo dejamos así, esto se desprende y la pulsera queda muy floja y ya no estarías a gusto. Así justamente de ambos lados y así se vería muy bien sellado. Y este sería nuestro último resultado. Aquí tenemos nuestra pulsera. Esta pulsera puede ser tanto como para el novio como para la novia.
Es muy versátil para cuando quieras escoger colores y se ve muy genial. Espero que se suscriban y me sigan en mis redes sociales. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.